Bienvenido a Terapia del Miedo. Antes de pasar al próximo relato, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal. Aprecio tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Tenía poco más de 20 años cuando acepté un trabajo que parecía demasiado bueno para ser verdad. En aquella época, mi vida estaba un poco estancada. Acababa de terminar los estudios, pero aún no había conseguido un empleo fijo. Para no depender de nadie, hacía un poco de todo, cuidaba niños, limpiaba patios, cargaba compras para vecinos mayores. Era el tipo de trabajo que pagaba poco, pero me ayudaba a seguir adelante. Fue a través de uno de esos trabajos que llegué a una oferta diferente. Una mujer a la que ya había ayudado varias veces comentó sobre un conocido suyo que necesitaba a alguien para cuidar la casa y el perro durante unos días. Dijo que sería rápido, que el dueño era confiable y que el pago era mejor de lo normal. No lo pensé dos veces, porque necesitaba el dinero. Al otro lado de la línea, su voz sonaba educada, casi ensayada. Explicó que estaría fuera una semana y que al perro no le gustaba estar solo. Pidió que me quedara a dormir allí, porque el animal se calmaba mejor cuando tenía compañía por la noche. Dudé unos segundos, pero acepté. 2 días después, conocí al tal dueño de la casa. Un hombre de mediana edad, delgado, con un aire amable hasta de más. Usaba gafas finas y una chaqueta ligera, a pesar del calor. Hablaba sonriendo todo el tiempo, como si intentara convencerme de que era alguien totalmente inofensivo. No había nada directamente aterrador en él, pero había algo en su mirada que me incomodaba. Tal vez era el hecho de que nunca desviaba la vista al hablar. La casa quedaba alejada, en una calle estrecha rodeada de árboles altos. No había vecinos cerca, o al menos no vi movimiento en las casas de los alrededores. Era un lugar silencioso, donde hasta el viento parecía contenido. La propiedad era grande, pero tenía un aire antiguo, como si se hubiera detenido en el tiempo. Alfombras gastadas, muebles pesados y cortinas florales cubrían casi todas las ventanas. No había nada moderno, excepto pequeños detalles que parecían desentonar. El perro, un animal de tamaño mediano y pelaje dorado, fue amable desde el principio. Movía la cola, pero mantenía los ojos atentos a cada movimiento del dueño. Cuando él salió para mostrarme el patio, noté que el perro no lo seguía con entusiasmo, solo lo observaba desde lejos, casi en estado de alerta. Mientras me mostraba la casa, el hombre explicó dónde estaban las llaves, cómo funcionaban las cerraduras y qué habitaciones podía usar. La habitación de invitados estaba en la planta baja, cerca de la sala de estar. Era un espacio pequeño, con una cama sencilla, un armario antiguo y una cómoda con una lámpara. En principio, nada fuera de lo común. Pero la forma en que describía cada detalle me inquietaba, como si quisiera asegurarse de que realmente me fijara en todo. Aquel primer día, cuando terminó de explicar las reglas, me entregó las llaves y dijo que confiaba en mí. Lo repitió 2 veces, mirándome a los ojos. Yo solo sonreí y di las gracias, pero por dentro sentía una extraña presión en el aire, como si algo se escondiera detrás de aquella amabilidad. La noche en que me quedé sola por primera vez, me instalé en la habitación con el perro acostado a los pies de la cama. Encendí la televisión para romper el pesado silencio de la casa. El sonido de la TV llenaba las habitaciones, pero en cada intervalo, cuando el volumen bajaba, tenía la impresión de que la casa respiraba junto conmigo. Era como si las paredes guardaran un secreto. Intentaba convencerme de que era solo la soledad, el peso de estar en una casa que no era mía. Aún así, cada vez que me levantaba para beber agua o verificar las puertas, sentía que había algo en aquellas paredes que me observaba en silencio. Las primeras noches fueron tranquilas, al menos en la superficie. La rutina parecía fácil: alimentar al perro, dar un paseo por el patio, luego sentarme en la sala para ver un poco de televisión antes de dormir. El animal siempre estaba cerca de mí, como si no quisiera perderme de vista. A veces se acostaba junto a la puerta, como si estuviera de guardia. La casa, sin embargo, nunca parecía completamente silenciosa. Durante el día,
el canto de los pájaros y el ruido de las hojas meciéndose con el viento ayudaban a disimular, pero cuando llegaba la noche, cada crujido del piso de madera sonaba demasiado alto. Intentaba ignorarlo, diciéndome a mí misma que solo eran ruidos normales de una casa antigua. Una cosa me llamaba la atención, el piso de arriba. El dueño había mencionado que estaba en reformas y que no había nada allí, pero en más de una ocasión escuché algo que parecían pasos lentos sobre el techo de la habitación. Al principio, pensé que era imaginación mía. Después, comencé a prestar atención y me di cuenta de que no era siempre a la misma hora. Eran movimientos cortos, como si alguien caminara hasta cierto punto y se detuviera. Otra situación extraña ocurrió en la cocina. Al segundo día, encontré el armario de la pared entreabierto, aunque estaba segura de haberlo cerrado. Pensé que el viento podría haber empujado la puerta, pero las ventanas estaban cerradas. El perro también miraba fijamente hacia aquel rincón, como si esperara que algo saliera de allí. Intenté mantener la calma y seguir con normalidad, pero la incomodidad aumentaba. Sentía que, aunque estuviera sola, no estaba realmente sola. Era como si la casa tuviera ojos. La tercera noche, mientras intentaba relajarme en la habitación de invitados, noté algo que me molestó de inmediato. La iluminación amarillenta de la pequeña lámpara dejaba el ambiente un poco apagado, pero un punto brilló de forma diferente en la cómoda, justo enfrente de la cama. Era un reloj digital, demasiado moderno para aquel espacio que parecía haberse detenido en el tiempo. Aquel objeto desentonaba con todo lo demás. Los muebles eran antiguos, la ropa de cama tenía estampados florales descoloridos, hasta las cortinas parecían de otra época. El reloj, en cambio, era negro, liso, con números azules intensos. No recordaba haberlo visto el primer día, pero quizás no le había prestado atención. Curiosa, me acerqué. Al tocarlo, noté que era más pesado de lo que esperaba. Cuando lo incliné ligeramente, noté un detalle, un pequeño punto oscuro, casi imperceptible, sobre los números. Eso no parecía decoración. El agujero estaba dirigido exactamente hacia la cama donde yo dormía. Un escalofrío me recorrió la nuca. Ya había leído historias sobre cámaras ocultas en objetos comunes, pero nunca pensé que encontraría una de verdad. Acerqué el aparato al oído y noté un sonido bajo, casi como un zumbido constante. No parecía solo un reloj. El perro, que estaba acostado cerca de la puerta, levantó la cabeza de repente. Comenzó a emitir un gemido bajo, mirando fijamente hacia el pasillo. Segundos después, escuché un sonido apagado proveniente de algún lugar de la casa. No fue fuerte, pero suficiente para paralizarme. Sonó como el cierre de una puerta distante. Mi corazón se aceleró. El dueño había dicho que volvería al final de la semana y aún estábamos a mitad de ella. Aún así, tenía la clara sensación de que no estábamos solos. Intenté convencerme de que podía ser la madera crujiendo o el viento moviendo alguna cerradura, pero los pasos que siguieron eliminaron cualquier excusa. Eran movimientos lentos, pesados, avanzando por el pasillo. Devolví el reloj a su lugar con manos temblorosas y corrí hacia la puerta, girando la llave para trabaría. El silencio volvió por unos instantes, pero pronto una voz surgió desde el otro lado. Era masculina, hablaba bajo, como si intentara sonar calmada. Decía que había olvidado algo dentro de la habitación y que necesitaba entrar. No respondí. Permanecí inmóvil, solo escuchando. La voz volvió, ahora explicando que el objeto en la cómoda no era lo que yo pensaba, que solo servía como sensor para el perro. La justificación sonaba demasiado ensayada. Mis rodillas temblaban. Cuando no reaccioné, el tono cambió. La calma desapareció, reemplazada por golpes firmes contra la puerta. El perro ladró fuerte, abalanzándose contra la madera, como si quisiera atravesarla. Con cada golpe, parecía que la cerradura cedería. Miré hacia la ventana de la habitación. Era baja, daba al césped afuera. Corrí hacia ella e intenté abrirla, pero la cerradura estaba dura. Mientras luchaba con las manos sudorosas,
la voz al otro lado de la puerta ya no era amable. Gritaba, decía que si no abría, usaría la llave de repuesto. Con cada amenaza, el pánico crecía. Después de varios intentos torpes, la ventana finalmente cedió. El viento frío de la noche entró de repente, junto con una sensación de urgencia. Detrás de mí, los golpes en la puerta resonaban cada vez más fuerte. Sin pensar, empujé la ventana y me preparé para escapar. El perro no dejaba de ladrar, pero dudaba en saltar conmigo. Miré atrás solo una vez, viendo el objeto sobre la cómoda brillando en la oscuridad. Era como si aquel punto negro me observara, incluso en medio de aquel caos. Cuando finalmente logré salir de aquella casa, no sentí alivio, solo un vacío extraño, como si parte de mí se hubiera quedado atrás. El cielo comenzaba a clarear, pero la luz del día parecía no alcanzar mi cuerpo. Cada paso era pesado, y por más que intentara respirar hondo, el aire parecía no llenar mis pulmones por completo. Sobreviví, pero algo dentro de mí nunca volvió a la normalidad. Las noches se convirtieron en un tormento, el más mínimo ruido me hacía despertar sobresaltado, y cualquier reflejo en la pared traía de vuelta la sensación de estar siendo observado. Mis ojos permanecen alerta incluso en momentos de descanso, incapaces de aceptar que el peligro terminó. Las personas que me conocen notan que he cambiado. A veces intento explicarlo, pero las palabras fallan. Quien no estuvo allí jamás comprenderá lo que significa mirar un lugar vacío y sentir la certeza de que hay algo oculto, esperando solo la oportunidad de revelarse. El silencio, que antes era sinónimo de paz, hoy es un cruel recordatorio de lo que experimenté. No perdí la vida, pero cargo marcas invisibles que nadie más que yo puede sentir. Sigo caminando, día tras día, pero con la impresión de que parte de mí sigue atrapada en aquel pasillo, frente a aquella puerta entreabierta. Sobrevivir no significa estar libre. A veces, permanecer vivo es solo aprender a convivir con las sombras que nunca se irán. Este fue otro relato escalofriante. Suscríbete al canal para más videos. Voy a dejar 2 recomendaciones de relatos de terror ahí en la pantalla, solo haz clic encima. Tu presencia es fundamental en el canal. Hasta la próxima.